Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar en esta tarde tan especial en la presentación del tercer libro de la editorial Espacio Ronda, que es Dios de Amor, una guía al corazón del judaísmo, el cristianismo y el islam. Para los que no me conozcáis, me llamo Daniel Badosa, soy uno de los editores de Espacio Ronda junto con mi hermano Carlos Badosa. Y bueno, estos últimos meses he estado escuchando en varias presentaciones que la figura del editor es un poco la figura de la matrona, ¿no? De esa figura como literaria que ayuda a que los libros lleguen al mundo. Y a mí esta metáfora me gusta por varias razones, pero quizás no las que estáis pensando. Y me gusta esa figura porque la matrona, como en los propios nacimientos reales, no es el protagonista del libro, ¿no? O sea, como cuando alguien nace, a la matrona no se le da, bueno, se le puede felicitar, pero como se pone un poquito a las sombras y deja que el protagonista sea pues el libro y la autora. Entonces, como no podría ser de otra manera, me gustaría comenzar esta presentación pues hablando de su autora, Mirabai Starr, que por desgracia no puede estar aquí. Ella vive en Estados Unidos, en Taos, Nuevo México. Pero bueno, tenemos una sorpresa para vosotros. Ha hecho un vídeo expresamente para este día y nada, vamos a escucharla y darle la bienvenida espiritualmente. Gracias. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por darme permiso intentar hablar con ustedes en su bonito idioma de español. Me llamo Mirabai Starr y soy la escritora de este libro, Dios de Amor. Y estoy muy agradecida a los hermanos Badosa, Carlos y Daniel por publicar mi querido libro en español. Y me agradezco mucho a María Herrero por escribir un prólogo tan hermoso, y es como ella ve al fondo de mi corazón, y creo que somos hermanas del alma, y esto es muy evidente en cada palabra que escribió María en este prólogo. Entonces voy a intentar hablar un poquito sobre los temas de este libro. Es que es como si haya dos ríos que se unen, que se fluyen por este libro y intercambian. Y estos dos ríos son el tema del amor por Dios, el anhelo, el fuego del deseo para unificarse con el amado. Es un río, es un tema. El otro es el río que fluye de la justicia social y ambiental. Es la palabra del ambiente. El deseo aliviar, quitar el dolor de las demás y de la madre tierra sí misma. Y estos dos ríos tienen su origen en el corazón, y de aquí fluyen al mundo, incluyendo los derechos de los más vulnerables, los que más necesitan protección y amor, y también este deseo, este fuego de anhelo por estar con Dios. Y trato de las tres religiones abrahámicos, el cristianismo,
el judaísmo y islam. Y las tres tradiciones tienen el mismo corazón místico, el mismo mensaje de amor. Es lo que pienso yo, es lo que creo, y creo que ustedes también se comparten en esta intuición del amor al fondo de las tres religiones abrámicos y de verdad a todas las tradiciones espirituales del mundo que hablan del amor. Por fin, creo que este libro es un poco diferente de las demás, especialmente en que es menos académico, escolástico e intelectual, aunque tenga sus raíces en la investigación, mucha investigación de las historias y cuentos y mitológicas y figuras espirituales de las religiones. La verdad es que es muy personal, poético, y mi amor, el amor que tengo por el lenguaje, por la belleza de palabras, aunque me cuesta bastante trabajo expresarme en español, es tan importante en este libro que la información que quiero compartir. Y uso cuentos de mi propia vida, personas que quiero y figuras históricas que amo. Por fin, este libro es guiado por el amor y lo que espero es que se despierta el amor dentro de ustedes. Gracias al editorial Espacio Ronda, a Carlos y Daniel y a Mardía por verme con tanta claridad y elevar este libro en su idioma, con mucho amor. Bueno, como podéis ver, Mirabai es una persona extraordinaria, incluso a través de la pantalla como que se puede sentir esa espiritualidad viva. Y es un privilegio escucharla hablar en español. Para los que no lo sepáis, ella ha traducido al inglés los trabajos de Santa Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz, y que son traducciones, la verdad, bastante conocidas en Estados Unidos. Y cuando Carlos me presentó este libro como proyecto y lo leí, estuvimos muy de acuerdo que Mardía tenía que prologarlo de alguna manera, ¿no? Porque podemos sentir esa afinidad espiritual que tienen las dos. Y bueno, antes de darle la bienvenida, también me gustaría aprovechar este momento para darle las gracias a las co-creadoras de este libro, que una es la traductora Mariela Ferrecho y la correctora María Jesús García, por el increíble trabajo que habéis hecho, y también mi padre, que ayudó en esa última corrección, que siempre viene bien. Y nada, crear un libro es un milagro para mí, desde su concepción hasta que llega a vuestras manos. Y bueno, es un honor y un privilegio poder compartirlo con vosotros. Así que me gustaría dar la bienvenida a nuestra hermana Mardía Herrero. Bueno, muchas gracias. Me da vergüenza hablar después de la fuerza. ¿Habéis visto que no habla casi es castellano y, sin embargo, lo hacía como desde un lugar en el que daba igual? O sea, uno no se daba cuenta realmente de cuál era su nivel de castellano, porque lo estaba diciendo todo desde un lugar tal que lo comprendías perfectamente, ¿no? Que fluía la palabra perfectamente. Ha sido muy hermoso verla. Además, yo no lo había visto antes. Me ha parecido precioso el vídeo de presentación, es decir, casi todo lo demás sobra. Entonces, bueno, gracias por venir.
un jueves de final de noviembre con tanta oscuridad no es nada fácil. Para mí es un honor estar aquí. La verdad es que es un honor haber podido prologar este libro y es un honor encontrarla, porque realmente la experiencia ha sido la de, como dice ella, la de encontrar una hermana mayor, o sea, alguien que ha hecho un itinerario muy similar, que tiene unos guías. Es que tiene prácticamente los mismos guías. Todos los personajes espirituales de la historia de la espiritualidad que le interesan, me interesan a mí. Y son los que más le interesan a ella, son los que más me han interesado a mí. Entonces, eso es una sensación de encontrar a alguien que camina por el mismo lugar, perdón, que ha bebido de las mismas fuentes, que tiene como el mismo sostén detrás y que tiene el mismo apasionamiento por los mismos autores y por las mismas... y hace una síntesis similar. Es una experiencia bastante alucinante, ¿no? Me gustaba mucho lo que has dicho, que beba agua, ¿no? Voy a beber agua por recomendación de nuestro querido editor Carlos. Perdón. Decía Dani que se sentía como una matrona, que el papel del editor a veces es como el de la matrona, y para mí siempre, esto lo digo siempre, la presentación de un libro es una ceremonia, es decir, es un acto simbólico muy poderoso. No es simplemente, vamos a hablar todos de este libro que se acaba de publicar y ya. No, tiene un contenido espiritual y simbólico muy poderoso. Yo durante años he estado intentando reflexionar, porque sí, puede parecer que la presentación de un libro se parece como a un nacimiento, a un bautismo, una puesta en escena o salida a lo social de una nueva criatura, pero en otro sentido se parece más a un funeral. Esto choca mucho cuando lo digo, pero realmente sí. ¿Por qué? Si os habéis dado cuenta, cuando fallece algún ser querido, la sensación que uno tiene, si aviva un poco afina un poco el ojo, es la sensación de que el alma del ser humano que está yendo hacia el otro lado se despliega de repente, es decir, se extiende por todos los seres que la quisieron, por todos los espacios y los seres que la quisieron, y de alguna manera empieza a habitar en nosotros. Un trocito del alma de la persona que se va empieza a habitar en nosotros. Pues la presentación de un libro tiene que ver con esto, porque en el fondo la presentación de un libro es el acto en el que un autor cede su alma, da parte de sí, a veces lo más valioso de uno, porque a veces un escritor escribe en sus libros lo más valioso que tiene en su vida, y entonces de repente lo lanza al mundo, se tiene que desembarazar de él, es decir, ya no sabe qué va a pasar con ese libro va a tener vida propia, y es como el alma, es como das toda tu alma y la echas a volar. Y entonces al presentarlo tenemos la oportunidad hoy, si Dios quiere y estamos atentos, tenemos la oportunidad de impregnarnos un poco del alma de Mira Ballester, que es un alma que, como habéis visto, es un alma llena de luz, llena de pasión, con una espiritualidad tremendamente encarnada, llena de sed, no solo por lo absoluto, sino también por lo relativo, de acompañarnos y también como constructora o tejedora de redes, ¿no? Algo así. A ver qué es lo que podemos captar de ella. También no podía dejar de mencionar todo el proceso que se ha dado hasta que yo me he encontrado de repente escribiendo el prólogo de este libro, ¿no? Hace unos meses, Rocío Macías y Pepe Guirado me recomendaron a Mira Ballester por un libro que estaba en otra editorial, un libro en Kairos que se llama Misericordia Salvaje. Pocos días después, María Coechea me regaló un libro en inglés del que Mira Ballester había hecho el prólogo. Y era precioso ese prólogo. Era un prólogo sobre el nuevo monasticismo. Y era un prólogo de un libro que bebía mucho de Raymond Panikkar, de toda la teoría de Raymond Panikkar en Elogio de la Sencillez. Y en ese libro, en el prefacio, Mira Ballester decía: bienvenidos a todos los lectores que al leer este libro os sintáis como en casa. Maravilloso, ¿no? En el prólogo decía esto. Y algo de esto tiene. Es muy posible que cuando leáis el libro, muchos de vosotros, como me sucedió a mí, al leerlo, de repente nos sintamos como en casa. Y es maravilloso que exista una casa
para personas que no se sienten del todo identificadas de manera exclusiva con ninguna tradición. De repente es alguien, Mirabai, que se está atreviendo a hacer posible, a darle permiso a toda esa gente que se siente de diferentes tradiciones a la vez o que se siente como en casa tanto en el cristianismo como en el judaísmo como en el islam, cuando parece a veces que son tradiciones que se contraponen o que están luchando entre sí, ¿no? Y que ella diga, no, pues en mi hogar caben todas porque mi hogar es de todas, ¿no? Entonces te da esa oportunidad de permitírtelo y te lo legitima para ti. Quería también dar las gracias antes de empezar, luego lo comentamos a fondo. Quería reflexionar un poco sobre la labor editorial de los hermanos Badosa, Dani y Carlos, porque lo he venido siguiendo, lo he seguido desde el primer libro que han publicado, La balsa no es la orilla, Santa envidia y ahora Dios de amor. Cuando yo trabajo con mis alumnos las propiedades del texto, claro, las propiedades del texto son las propiedades del tejido y las propiedades del tejido en el fondo son las propiedades del alma del mundo. ¿Cómo conectar con el alma del mundo, ¿no? Siempre hablamos, esto están en todos los manuales de secundaria, se puede ver, se habla de 3 propiedades, ¿no? La adecuación, la coherencia y la cohesión, las 3 propiedades que todo texto tiene que ser para ser efectivamente un texto. Para mí, el trabajo que hacen Dani y Carlos tiene que ver con encarnar hasta el fondo estas 3 propiedades. Lo que hacen es de una adecuación exquisita, también de una coherencia, porque no solo consiguen que la obra no sea solo, por supuesto, no solo un producto comercial, sino que de alguna manera se presenta, dice, con esa humildad que les caracteriza, es que somos como matronas de los libros, pero son casi padres de los libros. Hay una identificación con el libro porque buscan un libro que les llame de verdad y que les llegue de verdad al corazón. Y entonces, en todo el tejido, todo el proceso editorial, se ve un mimo, un cariño, una coherencia, una cohesión, es decir, una conexión con la unidad y una adecuación que es como que genera asombro. En mi caso, la labor editorial, y llevan muy pocos libros editados, la labor editorial genera asombro. Me siento como en casa en esa labor editorial. Y en ese sentido también, en los 3 libros, si miramos los 3 libros, hay una evolución. Yo puedo percibir una evolución que tiene que ver, si lo miro bien, tiene que ver también con mi propia evolución. Porque el primer libro es un diálogo interreligioso, muy acogedor, entre 2 personas que pertenecen a 2 tradiciones distintas, ¿no? Un budista, Thich Nhat Hanh, y Daniel Berrigan, que es un cristiano, ¿no? Y entonces tienen unos encuentros en París y de ese diálogo interreligioso, surge este libro. Es un libro muy hermoso del diálogo interreligioso. Pero hay un poco más, vamos un poquito más allá. Y en el segundo, en Santa envidia, de repente nos presentan el testimonio de una profesora de universidad, de una universidad pequeña estadounidense, que genera, el título es maravilloso, Santa envidia, que de repente, para dar clases de diferentes tradiciones, se da cuenta de que en la medida en que entra en contacto con tradiciones distintas al cristianismo, puede sentir una envidia santa hacia ellas. Es decir, puede sentir admiración hacia la forma distinta a la suya que hay en otras tradiciones, ¿no? Y va un paso más allá, porque aquí la autora, que es muy valiente, dice, bueno, es que yo cuando era niña, mis padres de origen judío, pero no practicantes y muy abiertos a toda forma de espiritualidad, le permitieron una formación en la que ella podía tener en su casa, en el salón, mientras comía, podía tener un día un maestro budista y otro día un cristiano y otro día un sufí, y cuando era adolescente se fue a vivir también a un espacio en el que se daban todas las tradiciones a la vez, y entonces ella está más allá de la pertenencia a una tradición concreta. Y está más allá, y eso al principio le genera problemas porque también es leal a su raíz familiar, en el sentido de que la familia era muy crítica con todas las tradiciones formales, y entonces es capaz de ser leal a ellos, pero a la vez de abrirse a lo que está sintiendo. Y entonces de repente se permite, esta es una persona que se permite habitar a fondo diferentes tradiciones. Y ella hace los sábados,
hace el sábat como si fuera judía, pero ha tenido un maestro hindú, un maestro derviche, gira como los derviches e incluso ha traducido a los grandes místicos cristianos, a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, e incluso se permite co-crear, ella misma crea sus propios rituales y sus propios símbolos y los puede integrar todos dentro de sí y se siente ahí como en casa. Claro, esto, desde una perspectiva tradicional, esto puede resultar, no es fácil de asumir, ¿no? Porque muchas veces hay la crítica esa del sincretismo, ¿no? Que es una crítica muy habitual entre la gente que pica de aquí y de allá, y es verdad que entraña peligro, entraña mucho peligro, porque siempre uno puede como simplemente coger las partes de las diferentes tradiciones que le resulten simpáticas, es decir, que no le impliquen ningún esfuerzo de apertura real, y dejar las otras y ya está. Es decir, no es un camino fácil, pero ella se lo permite. Y al permitírselo, una vez más, nos lo estamos permitiendo todos, ¿no? Este es el punto más importante del libro y con el que el libro se inicia. Dice ella, en Lama, cuando era jovencita, cuando era adolescente, donde escribió Aquí ahora Ram Dass, dice, en Lama conocí las principales tradiciones espirituales del mundo y otras menos conocidas. Canté el nombre de Dios en árabe con sufís apasionados, en sánscrito con hindúes extáticos, en hebreo con cabalistas y en latín con místicos cristianos. Participé en cabañas de sudor de nativos americanos y en retiros de meditación budista en silencio. Conocí a yogis y swamis, lamas y roshis, jeques y musidas, rabinos progresistas y sacerdotes radicales. Me inicié en al menos 4 linajes diferentes que tradicionalmente han deseado erradicarse entre sí de la faz de la tierra. En Lama, todas las tradiciones religiosas eran bienvenidas como medios igualmente válidos para construir una relación con la divinidad. Lama lo arruinó todo para mí. ¿Cómo podía comprometerme con un único camino después de haber visto la sagrada belleza que brilla desde el corazón de cada una de las casas de Dios? Desde entonces, mi tarea ha sido clara: ayudar a tender puentes entre las religiones del mundo. Es decir, ella se lo permitió, se permitió habitar a la vez en todas las formas posibles que le enamoraban y que encontraban. ¿Y qué es lo que hace en este libro? Pues toma las 3 tradiciones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, y las pone a dialogar, pero no como un diálogo interreligioso. Más bien lo que intenta es llegar a lo esencial de ellas, al núcleo, al corazón de cada una de ellas, porque sabe que si llegamos al núcleo de todas ellas, de repente nos remontamos a una fuente común, por eso ella se remite una y otra vez al profeta Abraham, nos remontamos a una fuente común y desde esa fuente común podemos avivarlas a todas a la vez, podemos acogerlas a todas a la vez y podemos echarnos a caminar cogiéndonos de la mano de las 3, ¿no? Esto es hermosísimo porque los hermanos Badosa, no sé muy bien quién ha hecho la ilustración, pero está la ilustración. Yo no sé si es así, que a veces me equivoco, pero claro, también somos libres. Uno pone su ilustración en un libro y en cuanto se publica ya, la ilustración tiene vida propia, ¿no? Yo observaba estos 3 ciervos que le encantan a mi amigo Francis Marín, ilustrador, le encanta dibujar ciervos como simbología cristiana, y entonces veía a los 3 ciervos y decía, claro, es que de repente, cuando llegas al núcleo del núcleo de una tradición, a su punto esencial, es tan sutil, en el fondo tan vulnerable, tan delicado, está tan cerca de aquello que no se puede decir, que como los ciervos, en cuanto proyectas la mirada, se te escapa, ¿no? ¿Recordáis el mito de Acteón? El mito de Acteón, que de repente ve a Diana, a la diosa Diana, bañándose desnuda, la descubre, claro, es una cosa que estaba prohibida, y entonces ella lo castiga convirtiéndolo en ciervo. Es algo así, pero si le damos la vuelta. El ciervo es tan sutil, es un ser tan sutil, simbólicamente tan puro, la esencia de esas tradiciones es tan pura, tan sutil y tan desapegada de toda mirada impositiva, que si de repente miramos a esas 3 tradiciones no desde ese amor, lo perciben como un ciervo y se nos escapan, ¿no?
No sé si ha tenido algo que ver con eso la ilustración. Esta ha sido mi interpretación. Pero me ha parecido hermoso, ¿no? Que aparecieran los 3 ciervos aquí, me ha parecido precioso. No quiero aventurar mucho, hablar mucho del interior del libro, porque lo que quiero es sobre todo hacer una invitación a la lectura. Si hay una cosa que me encanta, que me apasiona del libro y que además he visto también en Misericordia Salvaje, y es la forma o la estructura que tiene cada uno de sus capítulos. Ella propone 11 capítulos en que va hablando de, ahora os hablaré de qué, pero cada uno de los capítulos tiene una estructura y es maravillosa la estructura. En la primera parte de cada capítulo lo que hace es una invocación. ¿Qué hace al invocar? Nombra directamente a un tú. Es decir, está escrita en segunda persona, habla con el lector directamente y está propuesto sí, como una invocación que permita una apertura de conciencia, una apertura de corazón del lector. He rescatado alguna de esas palabras de apertura que tienen su sentido y me encantan, o sea, me apasionan. Dice en la página 28, puede que te hayan condicionado a reclamar al único solo para tu pueblo, pero entonces lo ves en todas partes. En todas partes, en un rincón del aeropuerto donde un hombre desenrolla una pequeña alfombra y se inclina para apoyar en el suelo la frente, la nariz, las 2 manos y todos los dedos de los pies en señal de sumisión, en la iglesia del centro de la ciudad donde los pobres cantan y lloran al mismo tiempo, en la abuela que enciende las velas del Sabbat y da la bienvenida a la novia de Israel, reconoces a tu Dios como el Dios de todos, y no solo entre judíos, cristianos y musulmanes ves el rostro reflejado del único. Cuando el escalador alcanza la cima y contempla miles de kilómetros de montañas y valles, allí está el único. Cuando la madre empuja en medio de un dolor desgarrador para dar a luz y el niño toma su primer aliento y llora con fuerza, ahí está el único. ¿Vale? Es decir, lanza la invocación, de repente, o sea, no tienes escapatoria, te ves obligado a enfrentarte al espejo que ella te regala y a partir de ahí desarrolla el tema. La segunda parte de cada capítulo es un desarrollo de los diferentes temas. Ya lo veréis, pero básicamente Dios es uno, toda la manifestación alaba a Dios y hemos de custodiar y cuidar la tierra, la importancia de la presencia de los profetas como canales y, en el fondo, nuestra cualidad profética como seres humanos, la importancia del anhelo espiritual, del vacío, del dolor, de la separación, de la pasión, porque es una autora profundamente apasionada, la experiencia del asombro radical y de la conexión con el misterio, la importancia de la hospitalidad en las distintas tradiciones, el servicio como el ideal más elevado, engarzando con la segunda parte de la famosa frase de Jesús de amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, la misericordia como una experiencia de retorno a casa, la dimensión materna de la divinidad, la importancia de lo relacional, la propuesta de una vida contemplativa plenamente encarnada y el camino del sufrimiento, ¿no? Este es el desarrollo de los temas. Los desarrolla como relacionando entre sí las 3 tradiciones continuamente, los textos esenciales de las 3 tradiciones y yendo al núcleo. Esa es la segunda parte de cada capítulo, pero la tercera, de nuevo en lo relacional, si en la primera ha habido un tú, en la segunda ha hecho un desarrollo del tema, en la tercera lo que hace es hablarnos de sí misma. Aparece el yo. Maravilloso. Esto yo tuve esta tentación. Yo al principio cuando quería ser escritora, esto contaré algo personal, cuando sentí como vocación por escribir, la voz que me surgía más clara siempre era la del yo. Y entonces durante muchos años no llegué a publicar nada porque sentía que eso era muy egoico, ¿no? Porque sentía que había mucho narcisismo cuando hablas del yo. Sin embargo, cuando me atreví a hacerlo, pasados los años por fin me atreví a hacerlo, me di cuenta de que, claro, siempre hay un espacio egoico, porque no somos Ramana Maharshi, siempre hay un espacio egoico, pero a la vez, si hablas del yo desde la sinceridad, lo que estás permitiendo es que los demás se asomen a tu propia relatividad, puedan hacer espejo con su propia relatividad de ti y entonces en el fondo esa sinceridad tan concreta, tan particular, se vuelve universal. Se vuelve universal por el reconocimiento de nuestra relatividad en el asunto.
Es decir, cuando Mirabai nos regala su experiencia propia y particular, relacionándola con temas teológicos tan complejos y tan elevados, en el fondo está diciendo, estos son mis límites, soy un ser relativo, en el sentido de relacional, y a la vez, al proponerse a sí misma como ejemplo de persona que está intentando vivir todo eso que ella ha comprendido, teje esa relación con nosotros mismos. Es relativa en el sentido de relacional. Nos está regalando su propia experiencia, se está volviendo vulnerable, se está haciendo disponible y está permitiendo también que nosotros la coloquemos en su lugar, en su espacio, en su familia, en sus conexiones particulares y así no absoluticemos su mensaje, ¿no? Me parece valiosísimo porque ella se expone además, cuenta los momentos más dolorosos de su vida. Por ejemplo, con 40 años, el día que publica la traducción de una de las obras de San Juan de la Cruz al inglés, el mismo día fallece una hija suya en un accidente de tráfico, quizá la experiencia más dolorosa que puede tener, una de las experiencias más dolorosas que puede vivir alguien, justo ese día, para que veáis la fuerza de lo simbólico. Y entonces eso le lleva a hacer un camino también en que ahora ella puede ayudar a otros con sus duelos y con sus situaciones de sufrimiento, ¿no? Ese es particularmente interesante, eso lo dejo para que lo leáis y lo busquéis en el libro, pero a mí me ha gustado mucho, de manera particular, cuando ella habla de su conexión con la literatura y cuando ella habla de la lectura y de la literatura como una experiencia contemplativa y como una vía contemplativa, o como una forma de oración, porque es algo que vivo yo también y me he sentido muy unida, durante todo el libro me he sentido unida a ella, pero en estas palabras era como si me reflejara completamente. Dice ella, os digo la página por si lo queréis leer directamente, 62-63, dice, el acto creativo conlleva una cualidad profética, lo confieso, así me siento yo a veces cuando escribo, me vacío y un ser superior a mí se instala y se pone a trabajar. Yo no sé las cosas que ella sabe. No puedo escribir mis propios pensamientos con la rapidez con que ella expresa los suyos. No soy tan cariñosa ni tan clara como ella. Tiene más sentido del humor y no le importa lo que piensen los demás. En esos momentos, o después en realidad, porque mientras ocurre no reflexiono sobre el proceso, siento como si me utilizaran para un fin mayor. ¿De qué otra forma podría explicar el desconcertante hecho de que como judía, con inclinaciones sufíes extáticas, con una devoción de toda la vida a un gurú hindú y con una práctica de meditación budista comprometida, haya publicado casi una decena de libros sobre misticismo cristiano? Es genial, ¿eh? Y dice un poquito más adelante, en la 204, tengo la suerte de que mi vocación principal, escribir, es una experiencia contemplativa inherente. Tengo que estar muy tranquila por dentro para acceder a las palabras que intentan abrirse paso a través del suelo de la conciencia. Necesito alejarme de las distracciones y centrarme en una sola cosa. Enciendo una vela y pronuncio una sencilla invocación para empezar. Me detengo a menudo, miro por la ventana, observo las nubes de tormenta que se forman en el este o las arañas que tejen sacos de huevos en el alféizar de mi ventana. Es precioso, como veis. Es decir, ella habla, y esto hablábamos con Dani antes de un libro que acaba de publicar ella ahora, habla en particular de la cualidad profética que tenemos todos los seres humanos por el mero hecho de estar aquí. Es decir, todos somos intermediarios también entre los cielos y la tierra y todos tenemos una cualidad de puente o la facultad de poder transmitir también a través de nuestros propios actos creativos esa voz de la divinidad, ¿no? Esta es la tercera parte, ¿no? El yo, el tú, el tema, el yo, y la cuarta parte de cada capítulo, que ya esto ya me ha vuelto loca, lo que hace es recurrir a sus propios guías espirituales, a sus figuras espirituales de referencia. Y a ella, sus figuras espirituales de referencia son Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Francisco de Asís, Hildegarda, Juliana de Norwich y luego después los diferentes profetas de las distintas tradiciones. Tan pronto te habla del profeta Muhammad como del profeta Abraham o como del profeta Moisés. Es decir,
yo lo leía y digo, es que sus maestros son mis maestros. Digo, ¿cómo es esto posible? ¿Y qué hace ella con ellos? Es que es maravilloso porque es también justo lo que siento que he hecho yo toda mi vida con ellos. ¿Cómo los utiliza? Pues para ella, todos estos grandes personajes, estas figuras históricas de referencia en lo espiritual, por un lado, son los que hacen que se vuelva completamente encarnada completamente encarnados todos esos temas que ella ha ido tratando. Y para nosotros sirven a la vez de espejo, y en el caso de ella sirven de espejo en el que ella se mira. Es inevitable, si no nos sirven de espejo los santos, no sirven. Si los tenemos colocados en una estatua alejada porque son inalcanzables, porque son sagrados y están hechos de otra pasta, no nos sirven para nada, son solo ídolos y los ídolos no nos sirven para nada. Los utiliza de espejo y también los utiliza de llave, porque también es necesario que reconozcamos que en el mundo espiritual hay una jerarquía. Y hay personas que han llegado lejos, hay personas que no hemos llegado tan lejos y hay otras personas que han llegado más lejos. Y en la medida en que alguien ha hecho un recorrido que nosotros anhelamos recorrer, pues siempre nos va a ayudar. Y ella se ayuda de todos ellos. Esto es fascinante, ¿no? Porque al utilizar ella, al valerse de diferentes sabios, santos, profetas de distintas tradiciones, en el fondo está sintetizando también. Está haciendo ese camino propio de síntesis que lo que busca es discernir lo esencial de lo contextual o de lo meramente secundario, ¿vale? Y al llegar al núcleo de todos esos personajes, al llegar al fondo de ellos, en el fondo está llegando al fondo de sí. Y en el fondo está permitiendo que ese camino espiritual atravesado por diferentes formas, por diferentes tradiciones y por diferentes rituales, no sea un mero sincretismo, sea una genuina síntesis, ¿no? Esto es maravilloso. Entonces, yo siento que cuando ella recurre a ellos, en el fondo, está intentando excavar en el fondo del pozo espiritual que ellos nos regalan si nos asomamos con verdadera sinceridad, ¿no? Y después hay un epílogo. Ella desarrolla así todos sus capítulos y hay un epílogo maravilloso con el que yo quería despedirme también. Vamos a ponerla a hablar, en el que, por un lado, defiende una propuesta de búsqueda interespiritual, ¿vale? Que no es exactamente la del diálogo interreligioso, es la de ser capaz de habitar diferentes formas como ella lo hace y permitírselo. Es maravilloso porque al permitírselo a sí misma nos lo está permitiendo a nosotros y a la vez reconoce una labor en este campo como, por un lado, una respuesta al signo de los tiempos y, por otro lado, una sensación de ser pionera en el sentido de estar navegando por océanos un poco desconocidos. Es decir, hay una incertidumbre inevitable, porque es un camino que no ha sido hollado. Es decir, cuando mis abuelos nacieron, lo tenían todo clarísimo. Yo recuerdo a mi abuelo que decía siempre, es que hay que ir a misa. Dice, siempre hay que ir a misa. Los domingos y las fiestas de guardar, como decía, los domingos y las fiestas de guardar. Y entonces él, todos los domingos y todos los días de fiesta, lo que hacía por la mañana, él se ponía guapo, era un hombre muy elegante, muy formal, muy elegante, muy buena gente. Él se ponía guapo todas las mañanas, mi abuela se ponía guapa todas las mañanas y los dos se iban a misa todos los domingos. Y estaba muy claro cómo iba a ser la vida para él. Él la tenía muy clara. Nosotros hemos venido al mundo en una generación muy distinta a la de mi abuelo. Y de repente nos pasa como le sucede a Mirabai Estar desde que era niña, que nosotros si vivimos en un piso, si hay 10 plantas, en las 10 plantas, ¿cuántas formas religiosas distintas o no religiosas, cuántas formas de vida distintas se dan en un solo bloque de pisos? Muchísimas. Entonces, es inevitable que nos hagamos esta pregunta antes o después. ¿Que hay incertidumbre? Por supuesto que hay incertidumbre. ¿Que hay sensación de estar a veces caminando un poco campo a través? Por supuesto que hay
que hay que trabajar con esa incertidumbre, pero hay que hacerlo, nos toca hacerlo, ¿no? A muchos de nosotros nos toca hacerlo. Y quería acabar con sus propias palabras, así si queréis podemos abrir un turno de comentarios. Dice ella, al final, con esto cierra el libro, ¿vale? Página 241. A pesar de la innegable historia de abusos cometidos en nombre de la religión, las tradiciones religiosas monoteístas ofrecen innumerables puertas de entrada al reino del amor. Nos vendría bien revisar las enseñanzas y prácticas tan cuidadosamente elaboradas a lo largo de milenios para invocar al Dios de amor y traerlo hasta nosotros. Al aceptar lo mejor de nuestra propia herencia y adentrarnos en los terrenos más sagrados de las tradiciones religiosas de los demás, tal vez podamos marcar el comienzo de una era de amor dentro de nuestra propia vida. Esto solo lo podemos hacer juntos, a través de un proceso de discernimiento perpetuo y de oración incesante. Podemos sumergirnos en el pozo de cada fe y emerger con el tesoro que nos conecta a todos. Gracias, Espacio Ronda, Carlos, Dani y a Mirabai Star por esta preciosa obra y ojalá la disfrutéis. Muchísimas gracias, Mar Día. Qué privilegio escucharte, qué privilegio que haya escrito el prólogo, es precioso. Y bueno, antes vimos el vídeo, decías, no sé qué decir después de que hable Mirabai. Pues ahora me siento un poco, no sé qué decir después de escucharte a ti, porque ha sido maravilloso. Pero bueno, como ha dicho, podemos abrir un turno de preguntas, de reflexiones las justas y comedidas. Y nada, el que quiera le paso el micrófono. Y si no, pues estamos aquí disfrutando. Hola, Mar Día. Bueno, antes de empezar te he comentado que me siento totalmente identificada con eso de no encajar, ¿no? Yo vengo de una tradición cristiana católica y a medida que voy profundizando en mi propia espiritualidad me he dado cuenta que como que se me queda muy pequeño lo que es la tradición al uso, ¿no? Entonces, has comentado el tema del sincretismo. A veces me es difícil hablar esto con gente porque lo que has dicho de pues la meditación budista o la oración de los musulmanes, la gente lo entiende como sincretismo, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir que la gente entienda que hay una fuente más allá, que la fuente es única, que ilumina todo y que no es sincretismo, sino simplemente prácticas de otras tradiciones alimentan tu propia fe y tu propia espiritualidad, ¿no? Pero realmente me resulta difícil que esto lo entiendan muchas personas, ¿no? Que lo ven como sincretismo, como, bueno, pues tú picoteas de aquí y de allá y te haces tu religión a tu manera, ¿no? Entonces, ¿cómo intentar transmitir esto, ¿no? Claro, es que yo creo que no es nada fácil. La cosa es que el camino de discernimiento lo tenemos que hacer siempre, también cuando tenemos una pertenencia formal a una sola tradición, también hay que hacer discernimiento ahí. Entonces, claro, ahí se pone en juego toda nuestra madurez psicológica, nuestra madurez espiritual y no nos queda otra. La cosa es que no nos queda otra. Yo creo que no es nada fácil y también muchas veces se utiliza esto como una excusa para no comprometerse a fondo con nada. Es que también se da esa situación, ¿no? Pero no hay una receta fácil, o sea, no es fácil de hacer, no es fácil. Hay que caminar por ahí intentando, también en el fondo, esto lo hablábamos una vez, en el fondo tú tienes que confiar en algo, es decir, estás poniendo tu confianza en algo, ¿no? Puedes poner tu confianza en un maestro, ¿no? En una sociedad, en un grupo más tradicional, pues muchas veces hay un maestro que es el que tiene la voz de autoridad, tú confías plenamente en el maestro, obedeces, ¿no? La obediencia también está mal vista hoy en día, ¿no? Lo de la obediencia, que por ejemplo Santa Teresa hablaba de la obediencia constantemente en sus escritos, ¿no? Y si a veces se equivoca, si a veces la figura de autoridad se equivoca, en cualquier caso es purificador para ti, ¿vale? Doblegar tu voluntad, incluso aunque se equivoque la persona que tiene esa autoridad,
para ti puede ser sanador y puede ser eficaz, ¿no?, en tu camino espiritual. Lo que pasa que es que ahora estamos como en otro mundo, estamos en un mundo diferente. Entonces, ¿qué hacemos con eso, no? Esa es la cuestión. Pues hay que trabajar el discernimiento y confiar en tu corazón, ¿no?, en que lo que tu corazón te dice pueda llevarte a un lugar cierto. Poco a poco se irá comprobando. Para mí la clave, en eso sí estoy de acuerdo con Santa Teresa, la clave para ver, pero claro, se va haciendo muy poco a poco, es si lo que vas viviendo se integra y genera obras, ¿no? Es decir, si hay una unión constante entre el cielo y la tierra, entre lo que vives en la oración y lo que se da luego en el mundo. Si eso se da, normalmente es señal de que el camino va bien. Y también otra señal de que el camino va bien es como cuando uno siente que su corazón se ensancha en el sentido de amar más, pero también de ser capaz de acoger cada vez dosis crecientes de mayor realidad. Es decir, si puedes ir asumiendo cada vez de manera más integral y de manera más abarcativa lo que te va sucediendo, entonces es que estás haciendo un camino, ¿no? Esto es, en el Camino de Santiago se ve bien porque como vas caminando hacia un lugar, cada vez estás más cerca de ese lugar. Y entonces como metáfora es perfecta porque sirve muy bien, ¿no? Cada vez te vas acercando más al destino. Pero en la vida sí se puede comprobar, uno puede hacer un discernimiento en que se ve más maduro, se ve con más capacidad de acogida de lo que sucede, con más integración personal, de repente hay menos partes de uno mismo que chirrían, de repente no tenemos por qué mirar a otro lado y podemos acoger lo que llega, ¿no? Se va comprobando pero es tan sutil que casi no se puede hablar de ello, ¿no? Y en cualquier caso hay que hacer discernimiento, estés en un camino concreto o estés en un camino más abierto. Del discernimiento no podemos escapar ninguno, ¿no? No sé si te sirve. Bueno, mi experiencia un poco, yo no sé cómo lo ves. El sincretismo yo pienso que estaría más bien en el nivel más básico, es decir, cuando una persona tiene simplemente curiosidad y entonces va pues picoteando por aquí por allá por curiosidad. Sin embargo, yo creo que es un camino es como esa imagen, digamos, triangular, es un camino de doble dirección. Es decir, el Dios de amor es una realidad. No me lo estoy inventando yo, no se lo está inventando Mirabai, es una realidad. Y entonces a medida de que tú te acercas a esa realidad se comunica contigo y no necesita, digamos, todas esas muletas que tú te has hecho, digamos, de distintas religiones, de distintas, que si comes pollo no lo comes, o que si caminas de esta manera o de la otra manera. Ese Dios de amor te penetra, es decir, no te deja tranquilo de alguna manera. Y le va a dar igual si eres cristiano, judío o eres chamán africano. Es decir, te está penetrando ese Dios de amor. Entonces es una realidad, pienso yo, de ser vivida, no tanto de ser comprendida, sino de ser vivida. Te das cuenta de que es así, es una realidad pura y dura, ¿no? Es muy curioso y simplemente una experiencia muy tontorrona. Acabé una vez en Jerusalén rezando en una cueva que era una sinagoga de hace 500 años con ultraortodoxos. ¿Qué hago yo? Era una sinagoga de ultraortodoxos, todos vestidos de negro. Mi hebreo es muy básico, era muy básico. El señor de al lado se da cuenta de que no sigo los rezos en hebreo al nivel que debo rezar. Y entonces me dice, ¿eres judío? Y ahí sí que me vi yo con la patada en el culo y además ultraortodoxos. Y me dice, ¿tú sabes rezar? Y yo digo, sí. Digo, pues aquí estamos solamente rezando. Fue algo brutal. De repente yo empecé a llorar como un tontorrón, empecé a comunicarme con ese Dios de amor
Y ese Dios de amor me decía, Armando, no temas a los hombres, solo tienes que temerme a mí. Y wow, es decir, era impresionante. Me daba cuenta de que... Y los ancianos que estaban ahí con sus pelitos largos y con sus barbas y sus sombreros, me miraban como decía, este hombre es uno de nosotros. Y en ese momento yo me sentía, digo, ¿dónde hay que filmar para ser ultraortodoxo? Pero bueno, al día siguiente estaba en una mezquita, en la mezquita de Al-Aqsa, rezando. Quiero decir que al final yo pienso que el Dios de amor te busca y quiere que prescindas de las muletas. Va bien, por un tiempo va bien que sigas estos tratamientos médicos espirituales de 3 pastillas al día de esto, 4 de aquello, eso va bien. Pero finalmente el Dios de amor te encuentra. Y entonces yo esa experiencia no lo veo sincretismo. Sincretismo es cuando estás en el nivel 0 o en el nivel 1. Cuando estás en ese nivel, da igual. Pero no sé, ¿qué piensas? Precioso, gracias. Qué bonito, gracias. Bueno, muchísimas gracias, María. Efectivamente, es un libro que toca muchos aspectos y yo quería fijarme ahora en uno que me sorprendió y me agradó y me abrió mucho el corazón. Y es que ella, como tú has explicado, parte de una familia no creyente. O sea, se da mucho en la tradición judía, mucha gente, muchos autores, lo sabemos, ateos, materialistas, pero vienen del judaísmo. Entonces, esta familia no la crió en ese entorno y, sin embargo, y ahí es lo que me sorprendía y me agradaba muchísimo y es lo que quería saber tu opinión, tu comentario. Sin embargo, ella es capaz de volcarse hacia nuevas experiencias e irlas apreciando, irlas incorporando a su vida, como muy bien dices, con muchos ejemplos que a veces incluso a mí me da un poco de cosa leerlos porque es que se desnuda totalmente en su vida, en su forma de sentir, en lo que ha experimentado, ¿no? Vamos, lo que quería poner énfasis es que en el contexto que nosotros vivimos en España, y lo sabemos, hay mucha gente que rechaza de plano totalmente cualquier cosa que huela ¿no? a religión o a espiritualidad, es decir, porque ya lo achacan, pues ¿no? lo contextualizan en otros aspectos negativos, históricos del país, etc. Entonces, el hecho de que esta mujer, a partir de una experiencia, digamos, de materialismo, ateísmo, vamos a llamarle, ¿no? Consiga dar un testimonio de esta categoría, creo que en el caso nuestro aquí, en este país, tiene un gran valor. Es decir, con ese respeto, con esa consideración al no creyente, puesto que es una experiencia que tienen, o que no tienen, vamos a decir, pero que se acerquen a la realidad desde otra perspectiva, ella lo reconoce, lo valora, lo admite y a partir de ahí explica otra cosa. Es decir, ese paso y esa comunión entre el no creyente y el creyente, que a mí me parece que en el contexto nuestro, en España y en el mundo, es tan importante. Porque si no, nos quedaríamos los creyentes a un lado y los no creyentes al otro, y seguiría siendo pues, una división irreal, donde tú siempre pones mucho interés y me parece enorme lo de la realidad. Pues en esa realidad están los que no tienen esa experiencia. Entonces, ¿cómo sugieres o cómo ves tú este acercamiento que ella hace o que tú misma nos puedas proponer? Gracias. Claro, yo lo que he observado en ella, esto Rafa lo trabaja mucho siempre en psicología, no sé cómo lo llamas, como la paradoja básica, es que no sé cómo lo explica. Muchas veces se da, o sea, tendemos a ser, claro, eso se ve más claro cuando somos adolescentes o jóvenes, tendemos a hacer lo contrario de lo que hacen nuestros padres haciendo lo mismo, ¿no? O algo así. Es decir, por un lado somos completamente leales y por otro lado somos completamente rebeldes, ¿no? Entonces yo tengo la sensación, porque ella lo cuenta con mucha claridad,
no, por lo que yo he leído, no es tanto que fueran ateos como que eran contrarios a lo institucional, ¿no? Porque la religión institucionalizada y establecida pues había causado muchos males, ¿no? Pero, entonces ella coge como todo el discurso, todo lo que ha mamado y todo el discurso familiar, lo acoge, por un lado, y por otro lado a la vez se permite hacer su propia búsqueda. Entonces, su propia búsqueda no podía acabar simplemente en la pertenencia exclusiva a una tradición, porque en cierto sentido sigue siendo fiel al legado familiar y a lo que recibe de casa. Pero, por otro lado, se tenía que permitir a sí misma también emprender su propio camino. Entonces, yo creo que su mirada es tan abarcadora, su corazón está tan abierto y es tan abarcante precisamente por eso, porque ha tenido que integrar todo lo recibido en casa y ese rechazo como a las instituciones y a la religiosidad formal que había recibido en casa, ha tenido que integrarlo con esa experiencia de amor que ella iba teniendo a través de su experiencia con todas las tradiciones a las que se ha asomado, ¿no? Entonces, para poder integrar las dos cosas, ha tenido que abrir su corazón y, en el fondo, pues el fruto de esa doble experiencia, por un lado, el legado familiar y todo lo recibido en casa, y por otro lado, su aventura individual, nos llevan a esto, a este tipo de literatura, ¿no? Es el producto tanto de lo recibido como de lo vivido luego independientemente por ella, ¿no? Y yo creo que parte de la belleza es eso, haber podido acoger también, haber podido integrar la palabra de sus padres, haber podido integrar toda esa voz familiar. Eso le ha hecho pues tener esa visión tan genuina y tan abarcadora, ¿no? Esta es la sensación. Muy bien, pues si nadie tiene nada más que comentar, muchas gracias por vuestra presencia en esta presentación, ha sido maravillosa. Tenéis los libros al fondo si queréis apoyar el proyecto, que podamos publicar más libros como estos, que la verdad es que tenemos muchas ganas. Y nada, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.